Buon cammino. Guten Weg. Buon cammino. Hyvää vaellusta. Yonjunreo. Budmenia. Como os queremos dar a todos la bienvenida y de la mano del sector que también vuelve a estar aquí representado, abrimos un espacio, para recuperar la ilusión y lanzando un mensaje de seguridad y de confianza para todo aquel que nos quiera elegir como destino. Galicia es segura y es la mejor opción del destino. Ahora le paso la palabra al vicepresidente. Bueno, buenos días a todo el mundo y bienvenidos, presidente de la Xunta, presidente del Parlamento, alcalde de Santiago, vicepresidente del Congreso y alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas que estáis aquí, sobre todo al sector turístico que hoy nos acompaña aquí y que le da sentido a todo lo que venimos a hacer. Yo os agradezco, en nombre de la Xunta de Galicia, en nombre, por supuesto, del presidente, el esfuerzo, no solo por estar aquí, que también, sino por mantener todo lo que hoy venimos a enseñar. Hemos pasado desde enero del año 20, no hace tanto tiempo, hace apenas un año y medio, ni lo hace, cuando estábamos aquí y no imaginábamos en ese momento todo lo que estaba por venir y todo lo que iba a tener que aguantar el sector turístico. Y han sido meses durísimos, han sido meses donde nuestra vida se vio afectada en muchísimas cosas, pero especialmente en la movilidad, especialmente en poder estar en muchos sitios, en poder estar en grupos, en definitiva, en todo lo que supone disfrutar y hacer turismo. Y por lo tanto, ese sector que sigue siendo tan importante, tan fundamental para Galicia, en un momento además crucial, el Xacobeo 21, que afortunadamente va a ser Xacobeo 21-22, que empezó en circunstancias muy difíciles y ahora empezamos a ver, igual que todo el sector turístico, igual que todos nosotros, en nuestras vidas, la luz al final del túnel. Y por lo tanto creo que era muy importante que se celebrase Fitur, este Fitur tan especial, este Fitur con tantos condicionantes, pero este Fitur que tiene que ser el arranque de volver a hacer lo que a todos nos gustaba y de enseñar todo lo que podemos ofrecer. Como decía Nava, y vamos a insistir muchísimo, el turismo que se va a hacer a partir de ahora va a tener las cosas buenas de siempre, pero va a mirar hacia cosas que antes o no se tenían en cuenta o por lo menos no se le daba la importancia que le damos a partir de ahora, que es la seguridad. Y Galicia, y tenemos que repetirlo, interiorizarlo y demostrarlo todos, es un destino seguro. Y Galicia le tiene que decir a todo el mundo que venga a visitarnos y a los que hacemos también turismo dentro de Galicia, y acabamos de ver que se puede hacer muchísimo, y acabamos de ver el bono turístico, el enorme impacto y la enorme aceptación que ha tenido, que pueden estar tranquilos, que todo está preparado, que hemos sabido hacer los deberes de la mano de un sector que ha demostrado su profesionalidad. Veo aquí al presidente del clúster y a todos los miembros del clúster y yo les agradezco todo lo que nos han ayudado y lo que han colaborado en momentos tan difíciles con la Xunta de Galicia para mantener el pabellón tan alto y para poder estar aquí. Empieza una nueva temporada turística, si se me permite, que tiene que durar muchos años, con otros planteamientos y conservando todo lo mejor. Y empieza en el mejor momento, cuando todavía nos queda un año santo de año y medio de muchísimas cosas que disfrutar, de muchísimas cosas que enseñar y de ser el escaparate Galicia de tantas cosas y de tanta gente que no va a estar mirando. Tenemos una enorme oportunidad y tenemos, creo que, capacidad para volver a ser lo que era el turismo en Galicia, esa potencia enorme que seguía creciendo y que va a volver a hacerlo. Por lo tanto, con este vídeo que acabamos de poner, alcalde, no te quejarás, al final es el último tramo del camino que todo el mundo conoce, Santiago de Compostela. A partir de hacia atrás hay muchísimos caminos, muchísima gente que ya está empezando a venir, hay muchísima gente saliendo
desde muy lejos para llegar a Santiago de Compostela, para llegar a Galicia, la vamos a coger de verdad y vamos a decirles bienvenidos a Galicia, el mejor lugar del mundo, vivimos en el mejor lugar del mundo y además es un lugar seguro. Muchísimas gracias. Para celebrar esta primera jornada y este primer acto de presentación de las más 40 presentaciones que tenemos ahí, como pueden observar, que celebramos a lo largo de estos 3 días de intenso trabajo, lógicamente, como pueden ver, pues nos acompaña hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien va a recibir el premio que la Feria Internacional de Turismo Fitur y la revista Aire Libre, a quienes invito aquí, han concedido a nuestro programa de desestacionalización Elixe Galicia como mejor producto de turismo activo. Recibe el premio el presidente de la Xunta. Pues buenos días. Pues es para mí un honor estar aquí y haber podido entregar este premio a Elixe Galicia en manos del presidente de la Xunta. Estamos muy agradecidos por el compromiso de Galicia con Fitur. Esta ha sido una edición muy especial para todos. Ha requerido un gran esfuerzo de todos, no solo de la organización de Fitur, sino fundamentalmente de sus participantes. Y estamos enormemente agradecidos y confiamos en que esta edición de Fitur marque ese punto de inflexión para la recuperación de turismo que todos esperamos. Quiero pasar la palabra a Paloma Fernández, la directora de Aire Libre, que va a explicar un poquito por qué el jurado de este premio ha elegido la iniciativa de Elixe Galicia para recibirlo. Y nada más, por mi parte, todo mi agradecimiento y ánimo a por una buena feria. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos y cada uno de los aquí presentes, presidentes, alcaldes y dirección de Fitur. Primero también aprovechar este escenario para dar la enhorabuena a Fitur por la apuesta que ha hecho, por abrirnos las puertas a todos el tejido empresarial. Y bueno, volviendo al programa, contaros que es un premio que lleva 26 años celebrándose, que la importancia de este premio es que más de 300.000 personas analizan los 100 productos que hay y han votado 8.000. Dar la enhorabuena a Elixe Galicia porque lo que nos ha parecido muy interesante es, dentro del momento en el que estamos y nos encontramos, la apuesta que creemos además que es el futuro. Es cómo la Administración, el tejido empresarial, han trabajado para llegar al consumidor final en estos momentos. Entonces, de ahí nuestra enhorabuena, porque es un premio que está muy repartido. Han sido muchos los artífices, siempre liderados por la Junta de Galicia, que en este sentido les damos nuestra enhorabuena, porque son pioneros en realmente trabajar esta línea que hemos dicho, tejido empresarial y administración, que creemos que es como hay que hacer las cosas. Reiterar nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y antes de invitar al presidente a que nos dirija unas palabras y que clausure este acto de inauguración de nuestro stand de Fitur de Galicia en Fitur, vamos a ver un vídeo que esperemos poder, con esto, recibir a todos aquellos turistas y peregrinos en Galicia. Camina Galicia.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por elegir Galicia. Gracias a la revista Aire Libre por elegir Galicia en esa votación de las personas que han participado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en Galicia y desde esta feria, la más importante del mundo en el ámbito del turismo, recibimos muy gustosos en esta tierra del abrazo a todas las personas que nos van a visitar, a todas las personas que van a pernoctar, a todas las personas que van a comer, a todas las personas que van a disfrutar y a todos los ciudadanos del mundo que quieren conocer a una tierra milenaria. Gracias a todas las autoridades que nos acompañan, a todos los alcaldes, al presidente de la Cámara Gallega, a la vicepresidenta de las Cortes. Muchísimas gracias a todos los profesionales de la comunicación que nos honran con su presencia. Gracias a los medios de comunicación que se van a hacer eco de nuestra tierra y gracias, en definitiva, por volver a estar aquí y por volver a creer en Galicia. Señoras y señores, es evidente que estamos ante un momento distinto de nuestra historia, ante un momento donde vamos a acreditar la capacidad de organización de una tierra y donde vamos a trabajar en una situación excepcional, desconocida, y en la que se va a acreditar al final los lugares que lo hacen mejor, los lugares con mayor eficiencia, los lugares, en definitiva, con un mayor protagonismo y una mayor vocación de recibir a las gentes. Como presidente de Galicia comprenderán que para mí es un honor defender siempre esta tierra y en esta feria, la más importante, insisto, del mundo en turismo, es un honor hacer de cicerone de nuestra tierra, de la tierra donde hemos nacido, de la tierra donde acogemos a todas las gentes que nos han visitado a lo largo de los siglos, de la tierra que cuando uno llega jamás se olvida. Es un orgullo hacer de cicerone en un momento excepcional de nuestra historia, desde el punto de vista de la salud pública y también de esta pandemia que marcará nuestras vidas para siempre. Fitur no es una feria cualquiera, este contexto de COVID no es un marco cualquiera y este año tampoco es un año cualquiera para Galicia y para España. Fitur no es una feria cualquiera porque es el escaparate de alcance mundial que regresa presencialmente antes de que la pandemia sea un recuerdo. Y este contexto de COVID no es un contexto cualquiera. Los profesionales de la hostelería, de la restauración, van a trabajar acreditando la seguridad de sus establecimientos, acreditando el cumplimiento de las normas y también acreditando la capacidad para congeniar una hostelería y una hospedería segura en una tierra segura. Y como digo, esto no es un año cualquiera para Galicia ni para España porque estamos ante un acontecimiento histórico que es el doble año xacobeo que disfrutamos y que cada vez, cada semana, cada mes, cada trimestre, disfrutaremos con mayor intensidad. 21-22, esos son nuestros años, que serán el corolario del año santo 27 y que será también el inicio de la década de años santos coronados por el año santo 32. Es sabido que todos los años santos comienzan con la apertura de la Puerta Santa. Es el momento especial en la que abrimos la Catedral de Occidente al mundo y en la que durante un año, ahora dos, vamos a seguir recibiendo a todas las personas venidas de los rincones más alejados de la tierra hacia esa plaza, hacia ese lugar, hacia esa iglesia, hacia ese sepulcro. El ritual, por tanto, simboliza el clímax de la peregrinación, el poder estar en presencia del apóstol. Pero esta vez ha tenido un significado adicional. Representa la apertura de Galicia en la pandemia al mundo. Representa una tierra que va a hacer lo que hasta ahora estaba prohibido, que es recibir a la gente con un abrazo metafórico, con un abrazo ritual, con un abrazo gestual, pero con el abrazo más caluroso de todos los que se hayan podido dar en toda la historia de Años Santos. Hacemos caso al escritor Trapielo cuando dice que para viajar se recomienda tener claro
a dónde queremos ir y también tener claro lo que queremos dejar atrás. Y en este caso no hace falta que nos diga cuál es el destino. Nosotros queremos ir a Galicia y queremos dejar atrás la pandemia. Sabemos, pues, a dónde queremos ir y lo que queremos dejar. Extiendo esta invitación ante todos ustedes, sabiendo la experiencia milenaria que avala a este pueblo. Galicia es una tierra de acogida, es una tierra de caminos que nos conducen al encuentro, como hemos tratado de reproducir en el sendero que une los 10 espacios de este stand. Es una Galicia muy pequeña, a escala, pero los gallegos opinamos que vivimos en el mejor lugar del mundo, y el mundo tiene que saberlo. Por tanto, cuando hay dudas sobre lo que opina un gallego, pues que quede claro que hay dudas de que a los gallegos nos interese contestar algunas preguntas, pero cuando nos interesa contestar esas preguntas, las contestamos con contundencia. Galicia es el mejor lugar del mundo, y aquellos que todavía no lo saben es porque no han venido a Galicia. Por eso consideramos que el turismo es el motor económico de la nación más antigua del mundo, España. Y por eso consideramos que el turismo es la clave de la recuperación económica. Que mientras no recuperemos el turismo, que aporta el mayor porcentaje de PIB de todos los sectores económicos, mientras no recuperemos el turismo, que aporta el segundo sector más importante en términos de empleo, no volveremos otra vez a la recuperación económica que perdimos en el año 20. El turismo no solo es un sector económico, es el sector que trae siempre buenas noticias. No conozco a nadie que, después de conocer esta experiencia mágica de convertir una habitación en tu casa, de convertir un restaurante en tu mesa, de convertir a personas que no has conocido durante toda tu vida en tus amigos. No conozco a nadie que después de ver un paisaje que no había visto nunca, de ver un río distinto a los que vio anteriormente y de ver una costa pincelada de una forma excepcional como las Rías, no conozco a nadie que no identifique a Galicia con las buenas noticias. Queridos amigos, en el año 2019 recibimos a más de 5 millones de personas, más de 11 millones de pernoctaciones, más de 347.000 compostelas de hombres y mujeres que hicieron el camino a pie. Queridos amigos, esas son las cifras del año 2019, que estoy convencido superaremos en el año 2022, si en el año 21 comenzamos como todo está previsto. Sabemos que existen demandas que debemos de satisfacer. Sabemos que este examen al que nos vamos a presentar va a ser el examen más difícil del sector, pero la presentación es una presentación inequívoca. Nos queremos examinar porque estamos convencidos de que vamos a aprobar. Este IFEMA es una Babilonia de destinos y por eso volvemos a estar en la feria más importante del mundo. Y se están planteando cuestiones de futuro. Y a cada cuestión de futuro en Galicia tenemos dos respuestas. Turismo seguro, Galicia y Xacobeo. Turismo de calidad, Galicia y Xacobeo. Turismo sostenible, Galicia y Xacobeo. Turismo de naturaleza, turismo natural, turismo gastronómico, turismo cultural, experiencias únicas, Galicia y Xacobeo. La buena situación epidemiológica que el Servicio Gallego de Salud y todos los ciudadanos de Galicia han acreditado durante todo este tiempo de pandemia, acreditando que somos uno de los lugares más seguros del mundo, digo del mundo, para disfrutar de las vacaciones, del descanso y de los viajes, acredita que podemos dejar el Galicia está preparada para decir Galicia ya está preparada. Amigos, Galicia ya está preparada, porque llevamos trabajando durante más de un año para este momento. Sabíamos que si no acreditamos la seguridad de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros hoteles, si no acreditamos la seguridad de nuestros restaurantes, de nuestros bares,
de nuestras tabernas, si no acreditamos la seguridad de nuestros monasterios, de nuestros paradores, de nuestras rías, de nuestras playas, no podíamos competir en una excelente competición en el que se va a ver la calidad y la seguridad como los marchamos definitivos para tomar una decisión de venir a pasar unos días con seguridad a una tierra segura. Vamos a seguir trabajando con todos vosotros, vamos a seguir trabajando con el clúster de turismo, vamos a seguir tomando las decisiones sanitarias que preserven esta industria y os puedo asegurar que estamos listos. Estamos listos ya. Estamos listos para recibir con los brazos abiertos a todas las gentes que quieran llegar al córner de Europa. Con una Catedral de Santiago reinaugurada, con un pórtico de la gloria que ha recobrado su esplendor, con una revitalización del Monte del Gozo que está en el mejor momento de su historia y con el acondicionamiento de las infraestructuras de acceso a la capital de Galicia, pero también de las infraestructuras de los miles de kilómetros que vertebran el camino para llegar a la Plaza del Obradoiro. Toda Galicia está preparada y además estamos preparados para recibir a millones de personas en la próxima década. Lo estamos. Solamente os invito a que lo comprobéis. Viajar es buscar la pureza, es buscar lo singular, es buscar lo extraordinario. Es lo que buscaban los peregrinos hace siglos. Y hoy más que nunca la gente necesita fe. Fe en superar la pandemia. Fe en recuperar al 100% nuestra salud pública. Fe en recuperar nuestra economía. Fe en devolver a las miles de personas que nos han acogido en los hoteles y en los restaurantes durante tanto tiempo, esa fe que tanto necesitan por ser, sin duda, el sector más castigado, por decisión de los gobiernos y por decisión de la preservación de la salud pública en toda Europa y en todo el mundo. La piedra renovada de cada una de las que conforman la Catedral de Santiago es la metáfora de esa esencia permanente que persigue el viajero. El viajero persigue encontrar una piedra sobre la que apoyarse, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista profesional. Esas piedras de la Plaza del Obradoiro son las piedras seguras del turismo seguro, de una Galicia segura. Claro que toda Galicia está repleta de escenarios únicos y toda Galicia está repleta de piedras. Las piedras de la Torre de Hércules, las piedras de la Muralla de Lugo, las piedras de la Playa de las Catedrales, las piedras del puente romano de Ourense, las piedras de nuestros pazos, de los pazos de Valle Inclán y de Emilia Pardo Bazán, las piedras de nuestros hórreos de Combarro o de Carnota, las piedras del Arsenal de Ferrol, las piedras de los acantilados de la playa más hermosa del mundo, en las Islas Cíes. Comprenderán, queridos amigos, que con estos cimientos se puede construir el futuro del turismo. Pregunten a un gallego cómo se encuentra y le volverá a responder con absoluta claridad. Si le preguntan a ustedes a un gallego en este momento cómo se encuentra, no hay ninguna duda, la respuesta será contundente: non hai queixa. Pois así, no hay queja, así estamos. Estamos esperanzados de ofrecerle a Galicia no solo lo que somos, sino de ofrecer Galicia a todos. 1.600 kilómetros de costa, el lugar con más kilómetros de costa de España. 16 rías únicas en el mundo, desde las bajas a las altas, a la Mariña Lucense. 863 playas, la segunda comunidad autónoma con más banderas azules de España. 6 parques naturales, 6 reservas de la biosfera, 400.000 hectáreas protegidas por su singularidad y por su belleza. El lugar con más CUS de calidad de toda la restauración de España. La segunda potencia termal de Europa, Ourense. Ciertamente
Gozamos de un patrimonio que queremos seguir proyectando al mundo, o mejor dicho, a la humanidad. Por eso seguimos planteando nuestra candidatura de CIES Illas Atlánticas para ser patrimonio de la humanidad. Y por eso la Ribeira Sacra, con sus vertiginosos cañones, sus monumentos románicos y su cultura vitivinícola, está a punto de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Y el Ferrol de la Ilustración, con el único puerto militar de la época intacto en la Unión Europea. Señoras y señores, nos gusta acoger al turista, dispensarle la atención que se merece. 328 establecimientos con Q de calidad. Nos gusta ofrecer las experiencias que solo se pueden vivir en nuestras 12 fiestas de interés turístico internacional, las 12 fiestas de interés turístico nacional y la multitud de fiestas de cada aldea y de cada lugar, de los 34.000 lugares y pueblos de Galicia. Y nos gusta compartir mesa, mantel y manjares. Y por eso nos gusta regar las comidas con los mejores caldos blancos que se conocen. Y por eso, ahora que nos dicen que vamos a estar más cerca y que tendremos un tren de alta velocidad a finales de este año 21, les puedo asegurar que el otoño y el invierno será también un buen lugar para, en menos de 3 horas desde la capital de España, acercarse al córner de Europa. Finalizo ya. Viajar a Galicia siempre es hacerlo 2 veces. Uno tiene principio y final, pero el otro es el recuerdo imborrable de llegar a estas tierras altas de España para acreditar que estamos en un lugar mágico, en un lugar distinto, en un lugar donde se respira uno de los aires más limpios de Europa, en un lugar donde está reduciendo sus emisiones de CO2 y donde alberga los bosques de España, en un lugar con más de 600 ríos, aguas interiores y, como digo, con los mayores kilómetros de agua salada y de costa de España. La experiencia es segura, la calidad es natural y nuestro planteamiento de afectos es duradero. Ya saben, lo único que necesitan no es ir a Galicia, sino volver a Galicia, porque el que va, vuelve. Y por eso, como sé que todos ustedes van a venir, ya les saludo como gallegos, como gallegas, como españoles, como europeos, como ciudadanos del mundo. Este lugar del mundo llamado Galicia es un lugar especial, es un lugar único y es un lugar que avala nuestra historia, nuestras catedrales, nuestras esculturas, nuestras maderas, nuestros hierros, nuestros orfebres. En definitiva, es un lugar que avala la mejor materia prima del mundo, que son los gallegos y las gallegas. Muchas gracias. Camina a Galicia.
o caminho pessoal e espiritual também, e de introspecção. Y en tú y empecé el camino. Voy pensando